deflector. Pero la ley ahora es de 25 kilos, ¿sabes? ¿Ah? Sí. ¿Una parte de la mitad? De veras. Así que los medios diarios podemos cortar a los pacientes por la mitad. ¿Sobre cuánto? 25 25. kilos máximo. 25 kilos. Un cocker pesado. Un basset pesado. No, hay un basset más de 25 kilos. En cada oreja 25 kilos. Fíjense que este paciente no está anestesiado, no está sedado, nada. ¿No? ¿Tranquilito? Sí. Pero no está tranquilito, está siendo inconsciente. Ah. ¿Por qué? Porque fíjense que él tiene una tremenda arritmia. Fíjense el ritmo que tiene. Tiene una arritmia importante y la fuerza contráctil pese que era bastante buena, con esa arritmia que tenía, fíjense que a veces hacía buena contracción y de repente con la arritmia mala. No lograba el paciente estar consciente. Por lo tanto, ¿qué hubiese sido, sin ser peyorativo, a cualquier otra clínica? No, el paciente está decaído. Está con estado de conciencia alterado. Tiene una disminución del estado de conciencia, porque el paciente está decaído. Por eso vamos a dar 3 antibióticos, un analgésico. El paciente tiene una arritmia grave. Un paciente que debiera ser activo, el paciente tiene pérdida de estado de conciencia, el paciente está decaído o está severamente decaído, tienen que analizar la razón por la cual este paciente está decaído por una hipoperfusión cerebral. Por lo tanto, eviten dar juicios acerca del estado de conciencia de un paciente sin tener la certeza que el paciente efectivamente está decaído porque, no sé, vino con la otra dueña que no era la favorita, que puede ser también. Pero ese paciente es un paciente arrítmico clásico. ¿Qué hay que hacer? Cuando un shock cardiogénico se controla la causa, si hay arritmia, se controla la arritmia, si hay hipocontractilidad, se maneja la contractilidad y se hace esta cosa en Mose que se llama optimización de Frank Starling. ¿Ustedes ubican la optimización de Frank Starling? ¿No? Se asegura que usted lo ha hecho 1.000.000 de veces y lo ha visto otro 1.000.000 de veces, que es simplemente meterle fluidoterapia al paciente. Porque la ley de Frank Starling lo que dice es lo siguiente: a mejor precarga, mejor contractilidad. Entre mejor llena un ventrículo, mejor eyecta ese ventrículo. Entre mejor llena un ventrículo, las fibras musculares se estiran mejor, por lo tanto la fuerza contráctil es mejor, por lo tanto la eyección es mejor. Aunque no haya tanto cloro. Aunque no sea tanto cloro rojo. Pero eso tiene un límite, ¿no? ¿Ah? Sí, eso tiene un límite. Tiene un límite. O sea, si Cuando la pasa precarga- la cardiopatía dilatada. Claro. Exacto. Que es cuando se quiebra Frank Starling. Por lo tanto, ¿qué es lo que uno busca? Cuando yo tengo ese paciente decaído y le pongo suero fisiológico, es como que el paciente revive. No, fue suero fisiológico. Que el suero fisiológico mejoró el llenado ventricular. ¿Estás bien? Llenó el ventrículo se llenó correctamente. Como se llenó correctamente, las fibras musculares se estiraron, por lo tanto la actina miocina se estiró, por lo tanto la fuerza contráctil es máxima, y por lo tanto la eyección se optimizó. Y eso es lo que hace cuando le ponen un suero fisiológico, le ponen un suerito. Poniendo el suerito, está ahí haciendo optimización de Frank Starling, que es la optimización de precarga por contractilidad. Para que lo ponga así re bonito, no vamos a hacer una optimización de Frank Starling. O sea, era precioso. La señora debe decir que va a venir un alien, bueno, va a poner las manos. No, una bolsa con agua con sal, una bajada de suero y una aguja. Cuando el paciente hipovolémico, más o menos lo mismo. Si el paciente tiene un cuadro gastroentérico, controlar el cuadro gastroentérico. Si el paciente está con vómito, controlar el vómito. Si el paciente está con hemorragia. Si lo que se perdió es volumen, se controla el volumen. Si es hematía, es glóbulo rojo, se controla el glóbulo rojo. Acuérdense, por debajo del 20 entra el criterio de transfusión. ¿Qué significa? Abajo de 20 comienza a buscar los perros grandes, amigos de usted, más o menos sanos. Ojalá bien grande para poder sacar al menos 2 unidades. Siempre hagan cross-match. ¿Saben hacer cross-match? Sí. Siempre hagan cross-match. Cross-match es agarrar si no tienes centrífuga, agarra el suero de tu donante y de tu receptor, lo deja que precipite,
parte lo ponen agarran los glóbulos rojos de uno con el plasma del otro y el plasma de uno con el glóbulo rojo del otro. Crossmatch. Crossmatch es engarce cruzado. O sea, plasma con sangre, sangre con plasma. ¿Para qué? A ver si precipita. Si alguna se precipita, esa sangre no la puede ocupar. El mayor es glóbulo rojo del receptor, del donante, con el plasma del otro. Ese paciente, si hace eso cruzado, esa sangre no se puede ocupar jamás. Si es el plasma del receptor con el glóbulo rojo del donante, si el paciente es muy crítico, ocúpenlo. Pero de contrario no. ¿Por qué? Porque si el plasma del donante va a hacer una lisis eritrocitaria del receptor, va a matar todos los glóbulos rojos que tenga dando vueltas. Por último, el receptor va a matar toda la sangre que va a llegar, pero no se va a romper a sí mismo. Por lo tanto, crossmatch ojalá siempre negativo. Si no es necesario negativo, a lo menos que te aguante para meter un poco más de hemoglobina al paciente, aunque no esté en glóbulo rojo. Haga algo de transporte de oxígeno. Recuérdense que los glóbulos rojos, aunque sea perfecto, una sangre DA1-1, que es el donante universal en perro, negativo a toxoplasma, todas las cosas que tienen que estar negativas, esa sangre, el 60% de esos glóbulos rojos sobreviven menos de 24 horas. A las 24 horas se murieron. Y tú tienes efectos transfusionales hasta 2 semanas. Y tú vas a ir perdiendo, se van muriendo, se van muriendo. Y hay un porcentaje muy, muy pequeño que logra hacer los 120 días, que es el tiempo total. Pero es en la minoría. La verdad es que son como el 3% de la sangre que colocaste, efectivamente dura el ciclo completo. Pero la mayoría dura menos de 24 horas. Y eso no tiene que ver con la edad del glóbulo rojo, sino con los efectos del receptor. Es la razón, sangre donante con sangre receptor y el sistema circulatorio del receptor. Porque acuérdense que es una sangre extraña, no es un trasplante, es un trasplante de tejido sanguíneo, pero es un trasplante. Por lo tanto, de hecho, uno podría inclusive en algunos pacientes, a veces uno ocupa inmunosuprimir al paciente. Le metí un miligramo kilo de Dexa para que aguanten un poco más esos pacientes muy trombolíticos, glóbulos rojos eritrolíticos. A veces en esos pacientes donde no da tiempo para nada, le colocas inmunosupresor, puede ser ciclosporina A, puede ser tacrolimus, puede ser rapamycina, puede ser tacrolimus, ya dije, algún corticoide, puede ser prednisona, dexametasona, y tú inmunosuprimes al paciente, para que te aguante un poco más, sobre todo en esos pacientes que son muy crónicos, que entran usualmente al cuidado intensivo. Anemia autoinmune son como viejos amigos, vienen que hace tu tiempo a visitar una unidad. Agregados celulares, microtrombos, edema tisular, permeación vascular, activación del complemento, edema endotelial, tono adrenogénico, vasoconstricción y vasoplegia, que es un dolor de cabeza, además de hipotensión y efectos Chant, que por vasoconstricción y vasoplegia generan Chant, son todos los problemas de la microcirculación que tengo en estos pacientes. Es un gran problema. La vasoplegia, para que se hagan una idea, uno siempre espera que el diámetro de los vasos sanguíneos se vaya adaptando según la presión. Te falta presión, o sea, falta volumen, diámetro disminuye, te tomaste 4 chelas, el volumen aumentó, se va a salir la lata y así se va adaptando según el volumen. Si hay una vasoplegia, o sea, una reducción o la eliminación de la capacidad de compensar el diámetro de los vasos sanguíneos, el paciente es completamente dependiente del volumen.
En los pacientes sépticos pasa eso. Cuando es un paciente vasopléjico, el paciente depende del volumen para tener presión. Y eso es un grande problema del shock séptico. Si no controlo la microcirculación, llego a disoxia. Daño endotelial de un vaso sanguíneo limpio se transforma en estas cosas y eso genera aumento del daño endotelial y genera hipercoagulabilidad y producto de producción de trombos. Daño microcirculatorio, vasoplegia, hipovolemia, pérdida del tono vascular, caída de la tensión arterial y presión de perfusión, con presencia de microtrombos, agregados celulares y edema intersticial, genera síndrome de manguera ocluida o sin presión de agua y que genera que no llegue sangre a los tejidos. Por lo tanto, es uno grande de los problemas de esto. Además de todo esto, el paciente tiene fiebre, puede tener aumento de la fuerza del ejercicio respiratorio, por lo tanto aparece una disoxia muy precoz. Más disoxia, más inflamación, genera la intensidad del daño del paciente. ¿Cómo puedo mejorar la perfusión de un paciente séptico, un paciente desconchoqueado? Fácil. Si falta presión arterial, vasopresores. Si falta gasto cardíaco, inotrópico. Pero, ¿cuál es el problema de la microcirculación? Cuando un paciente hipovolémico o cardiogénico, simple. Restauro el gasto cardíaco, mejoro perfusión. Pero en un paciente séptico, tengo la microcirculación y la extracción de oxígeno alterada. Por lo tanto, aunque mejore el gasto cardíaco, aunque disminuye el consumo de oxígeno, el transporte microcirculatorio y la extracción de ese oxígeno disminuye. Por lo tanto, la indicación y todas las guías del protocolo sobreviviendo a la sepsis, que es protocolo aprobado por la OMS, es evita llegar a la sepsis. ¿Por qué? Porque si llegaste a un shock séptico de frentón, la posibilidad de que tú salgas de shock séptico es muy baja. Y la gran victoria de la campaña mundial sobreviviendo a la sepsis, que lo tiene Hilberg como gran guía de esta cosa, es evita que llegue el paciente, identifica temprano al séptico, invádelo temprano, contrólalo temprano, lleno el antibiótico antes de tiempo. ¿Por qué? Porque evita que llegue, porque cuando va a llegar, la tasa de mortalidad es sobre el 90%. Por tanto, ejemplo, en el caso de la clínica Indisa, que tiene un score, un shock index muy alto, significa que logran salvar muchos pacientes sépticos, es porque ellos logran identificarlo al principio y lo llevan al cuidado intensivo. Cuando identifica que es un paciente susceptible de entrar a shock séptico, lo invaden y lo tratan, o sea, lo atacan con fuego artificial. Profesor, ¿y cómo identifico yo un paciente séptico entrando a la clínica? ¿No se puede? Ahí vamos a ver. Camison. Bueno, siempre reanimar de forma precoz. Eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver la próxima semana con cardio más de frontón. Cardio. Importante siempre hacer reanimación hasta que todos los signos de hiperfusión estén recuperados. Shock séptico. El shock séptico, primera cosa que hay que aclarar, la mortalidad en humanos va entre el 40 y el 60%. Dentro de los problemas que tenemos en medicina veterinaria es el uso indiscriminado de antibióticos, le damos antibiótico a todo. Y si no necesita antibiótico también se lo damos. Desarrollo de microorganismos resistentes, uno puede ser un perfecto estúpido diciendo, no, es que entre más tiempo pasa un sistema, siempre va a haber más resistencia y cosas así que son muy de la academia políticamente correctas. La realidad es lo siguiente: los culpables de hacer multiresistencia son los propios médicos. Si no hiciésemos uso indiscriminado y un uso no racional de antibióticos, no tienen por qué adaptarse y adquirir resistencia en forma tan rápida los microorganismos. Partiendo desde la higiene de nuestros pabellones y de nuestras unidades. Falta de protocolo intrahospitalario y prevención de enfermedades nosocomiales, creo que
jamás he visto en una clínica veterinaria, en ninguna, un protocolo o una unidad de enfermedades nosocomiales que hagan análisis de si hay bacterias en el suelo, si hay infecciones en los caniles, que analicen las barritas de los caniles, si están desinfectadas, si hay un paciente infeccioso, cerrar ese canil durante 30 días, dejarlo inaturizado, cerrar el canil y no ocupar ese canil. Lo que uno hace es lo limpia, echa amonio cuaternario por todos lados, lo intoxica, y entre más tóxico sea el amonio cuaternario mejor parece. Entre más la extrema irritación respiratoria te genera, mejor. Cosa que no es verdad. Y al día siguiente lo estás ocupando de nuevo. Cuando un pabellón humano termina un pabellón, una vez a la semana ese pabellón se cierra, se abre todos los espacios, se abre esto, se levanta, no son con fragüe claramente el pabellón, pero si tú ves, tendría que levantar, limpiar el fragüe, se limpia todo, desde el techo, se desensambla el techo, se lava todas las placas, de techo a piso, todo. En veterinaria jamás en mi vida he visto desensamblar un techo de un pabellón, jamás. ¿Qué significa? Que las bacterias que tenía el perro Pedrito, que le está dando amoxicilina, lo va a capturar el perro Juanito, que es el siguiente, que ya tienes una bacteria resistente a amoxicilina, y como eres más creativo, le pusiste una cefalosporina, y ahora es resistente a amoxicilina y a cefalosporina, y va generando multiresistencia dentro de tu unidad. Por lo tanto, decir, no, es que yo tengo una bacteria súper fuerte, mano. No, tú la criaste con mucho amor y cariño, con los antibióticos que le diste a los pacientes. Por lo tanto, muchas veces hay que ser súper juiciosos. En las unidades nosotros tenemos la gracia que nosotros no utilizamos de forma importante sábanas, como en el caso del humano, que tienen sábana, toalla, donde son estructuras donde pudiesen quedarse bacterias. Nosotros, la verdad es que tenemos algunas mantitas que ojalá lo que uno debería hacer es esto. Y de hecho en Estados Unidos todavía se ocupa, gracias a Dios, que son unas mantitas que son cortitas, que son desechables. Y tú lo agarras y buenas noches, chao. ¿En Chile quedaría? Ah, no, bueno, lávalo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente todavía estamos tratando de hacer buena medicina. Voy a discrepar. Creo que no es a bajo costo. Todavía no nos creemos médicos. Porque yo creo que no es una cosa de bajo costo, porque, por ejemplo, yo he peleado siempre por el maldito traqueotubo, que tienen magíster limpiado de traqueotubo. Los traqueotubos cuestan nada, te juro, no cuestan nada. Cuestan 350 pesos. Y sale más barato comprarse una Coca-Cola. Y en vez de evitar el riesgo de infectar a un paciente y ocupar traqueotubos nuevos, donde no vaya a tener problemas que está picado, tiene roto el CAF, oye, compro nuevo. No, es que estamos abatando costos. Estás abatando una Coca-Cola. Estás abatando de estupideces. Mejor abatar en otras cosas, que sean trascendentes. Pero no abatar en si te has tomado una Coca-Cola o no. Y por último, ese costo se lo traspasa al cliente. Yo creo que es un poco de paradigma de todavía sentimos que somos más veterinarios que médicos. Cuando hagamos el paso de sentirnos más médicos que veterinarios, el concepto va a ser diferente. Y es un problema social del medio veterinario. Siempre tratamos de ahorrar en la chaucha. Y a veces es un problema. Y el problema se da en estas cuestiones. ¿Cuánto cuesta cerrar un día a la semana? El domingo. Desarrolláis el techo, limpiáis bien, soltáis todo. Si un canil lo ocupa un paciente parvérico, marcar decirle aquí en 15 días no ocupar, hacer lavado frecuente con amonio cuaternario, limpiar la reja. Yo jamás he visto limpiar una reja.
Nunca. A no ser que tenga vómitos colgando, ¿cachai? Pero si no, yo nunca he visto haciendo un lavado de canil donde limpia la reja. Jamás. Y fíjate que los perros lamen, muerden, tienen mucho contacto con la reja. Nunca, jamás. Pero son cosas que espero que las nuevas generaciones como usted digan, ¿sabes qué? No ahorremos esto. O cuando usted entrenan a sus propios equipos, ¿sí? Oye, cuando tú limpias un canil, se limpia con la reja. Es parte del canil. No solamente es donde está en la orina del paciente. También es parte. Algunos conceptos, hay que dar una aclaración. Este concepto de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, estamos en un periodo muy hermoso donde este término va a fallecer, porque ya en humanos no se ocupa de hace un mes atrás. El nuevo consenso mundial de la sepsis 3 que se hizo en Bruselas hace un mes y medio atrás, un poquito más, 2 meses atrás, borró, o sea, se dejó de usar ese término de respuesta inflamatoria sistémica por varias razones que vamos a explicar enseguida. Y en veterinaria todavía el próximo consenso es el próximo WASABA. ¿Ustedes saben lo que es un WASABA? No. WASABA es la Federación Mundial de Asociaciones de Medicina Pequeña Animal en el mundo. O sea, el Colegio Médico Veterinario, en su unidad que antiguamente existía, que se llamaba MEVEPA, que era de médicos especialistas en pequeños animales, el grande de esto, a nivel mundial, es WASABA, que coordina todos los que trabajamos en medicina menor en el mundo. Y es que genera las guías clínicas para todo el mundo de manejo en pequeños animales de todas las especialidades, cardiología, endocrinología, cirugía, todo. Todo viene de WASABA para abajo. Y WASABA se reúne el próximo año. Y esperamos que el próximo año estas actualizaciones de medicina humana sean adoptadas o modificadas por WASABA. No lo sabemos, nosotros pensamos que sí, pero no lo sabemos. El próximo año, como en esta fecha, vamos a ver. WASABA se juntan cada 4 años. Creo que es en Bangladesh, creo que es el próximo año. SIRS tiene que cumplir al menos 2 de estas condiciones: temperatura sobre 49, bajo 37. Cualquiera de nuestros perros pueden tener sobre 47, o sea, sobre 37 o sobre 49 perfectamente. 49. ¿Cómo? Perdón. Sobre 49 ya Está cocido. hirvió ya. No, es 39 y bajo 37. Muchos de nuestros perros llegan en esas condiciones. Frecuencia cardíaca en perros sobre 160, sí, hay un montón de perros, sobre todo perros chicos, que llegan sobre 160. Gatos sobre 220, sí, un gato con fiebre llega a 250 muertos a risa. Frecuencia respiratoria sobre 28. Un paciente disneico tiene frecuencia de 60, 70, muertos a risa. Por tanto, tampoco. Y respecto de blanco, esto sí es más decidor, sobre 12.000 blancos. Esta es la razón de por qué ya no se ocupa más en humanos el SIRS, porque demasiadas causas pueden generar un paciente de SIRS sin tener un cuadro inflamatorio. Un paciente, una señora asustada, así después del terremoto, taquicardia fuerte, taquipnea fuerte, no, SIRS está inflamado, no, usted vieja está asustada. La señora, la veterana. ¿Cachai? Entonces, había muchos pacientes que sí, era súper útil para un paciente que está séptico inicial, y significa que puede ser un paciente séptico inicial porque está taquipneico, taquicárdico, el paciente está iniciando una vasodilatación, maravilloso. Pero el problema es que hay tantas aferencias de patología que no son de sepsis, sino que son coyunturales, ambientales, que se ensucia mucho el resultado. Y esa es la razón de por qué se va a dejar de ocupar. En humanos, en veterinaria no lo sabemos, lo más probable es que también se va a ver la actualización. ¿Pero eso es lo que se está ocupando actualmente? Hasta el día de hoy se ocupa.
hasta el próximo año normalmente se demoran como 2 o 3 años en ir cambiando todas las guías. Pero lo que sabemos que hace un mes y medio se cambió en Bruselas en humanos. Significa que el próximo año en las guías nuevas de MinSal ya no va a haber SIRS, sino que va a estar cuadro inflamatorio séptico inicial. Sepsis, para que no lo ocupen mal por favor, sepsis es un cuadro inflamatorio con una infección demostrada. Eso es. Sepsis severa es cuando hay una disfunción de al menos un órgano, usualmente el pulmón en gato o el hígado en perro. Hipotensión inducida por sepsis es aquellos pacientes que tienen hipotensión con presión sistólica bajo 90 mm de mercurio, en ausencia de otra causa no infecciosa, o sea, no hay hemorragia ni hipovolemia, no está deshidratado tampoco. Por lo tanto, cuando ustedes hablan de, no, tengo un paciente con shock séptico, el shock séptico tiene una definición súper precisa. Es un paciente con hipotensión inducida por sepsis a pesar de maniobra de aporte de fluido. O sea, ¿qué es un paciente shock séptico? Es un paciente séptico con hipotensión, que además que si le puse fluido para subir la presión al paciente, no sube la presión. Ese es un paciente con shock séptico. Muchas veces de clínica me dicen, doctor, tengo un paciente con shock séptico tiene una definición súper clara. Si me dicen un paciente con shock séptico, es un paciente que tiene mortalidad de sobre el 80% en veterinaria. Por lo tanto, ese paciente no hay que combinar, correr. Y significa movilizar recursos para un paciente de alto riesgo. Un paciente que tenga una bacteria en la sangre y un paciente que está acá arriba. Un paciente subséptico es un paciente que está a un paso de la disfunción multiorgánica. Por lo tanto, hay que objetivizar. Un paciente séptico, hipotenso, que no responde a fluido, es un paciente subséptico. De lo contrario, no es subséptico. Puede ser una hipotensión inducida por sepsis o una sepsis severa o una sepsis. Y disfunción multiorgánica es cuando hay deterioro de más de 2 órganos simultáneos. Y ahí cuando caen 2, el tercero está a la vuelta de la esquina y el cuarto está un poquito más allá y el paciente fallece rápidamente. Sepsis es una unión entre un cuadro inflamatorio o con un cuadro inflamatorio y un cuadro séptico simultáneo. Desde el punto de vista patológico, tengo 3 etapas, donde tengo primero la bacteria entró a un punto, tengo un cuadro inflamatorio local, esto se extendió y ya tengo una clínica con células blancas aumentando, y luego ya tengo alteración de funcionamiento de órganos porque ya se extendió y el cuadro ya se transformó en sepsis. Un cuadro local, una reacción inflamatoria y después un cuadro sistémico. Esas son las 3 etapas del shock séptico. Importante, siempre el shock séptico, clínicamente el diagnóstico se basa en un cuadro de sepsis que cursa con hipotensión resistente a fluido y signos de mala perfusión, como acidosis láctica o lipúrico, el paciente orina poco, y estado de conciencia alterado. Entonces, hay muchos pacientes que cursan con shock séptico y pasan colado con un paciente que está decaído. Por lo tanto, ojo. Muchas veces depende de la precarga, poscarga y contractilidad, los signos clínicos, y aquí está este paciente y este paciente. Este paciente es el paciente que normalmente te va a llegar a ti, que es el paciente de shock séptico no reanimado. El paciente que todavía no le aporta fluido, no aporta fluidoterapia al paciente. Donde tengo una precarga disminuida, porque puede tener una diarrea, puede tener algún cuadro de pérdida de volumen, hay pérdida del líquido extravascular, o sea el paciente además tiene edema, tengo una contractilidad disminuida, el paciente tiene un corazón muy fome. ¿Por qué? Porque si no tengo precarga, no tengo contractilidad, y con una resistencia vascular periférica muy fuerte, el paciente blanco como papel. Entonces dice, no, este paciente hipovolémico clásico, le falta un poco de fluido y estamos listos. El problema es que si le meten fluido a ese paciente se transforma en este. La precarga la normalizaste con volumen, pero el débito sistólico aumentó, el fuerza contractil con su